Primer bloque de punto de partida. Para tratar este primer tema que decíamos, que presentábamos al principio, vamos a ver un informe que elaboramos sobre el problema del acceso a la tierra, a los terrenos en la República Argentina, en Santa Fe, en nuestra ciudad. Lo vemos. Más de 2/3 de la población en Argentina carece hoy de posibilidades de acceder al suelo. Santa Fe es una de las regiones del país donde la cartelización inmobiliaria, en manos de viejos actores y nuevos desarrolladores, está haciendo desaparecer el derecho al hábitat para los trabajadores de bajos recursos. En nuestra ciudad y alrededores, entre 2011 y 2013, los lotes aumentaron un promedio de 130%. El hacinamiento familiar, un mercado que abarca loteos informales, ocupaciones, aumento de villas y asentamientos existentes, alquileres de cuartos en villas, casas tomadas e inquilinatos, son manifestaciones claras del problema del hábitat en nuestro país. En los últimos años, se habla de un boom de la construcción, pero este está destinado en un 80% a edificios de lujo y el resto para los sectores medios. Buena parte de esos metros construidos se volcaron al mercado de los alquileres, lo cual no resuelve el problema del 70% de los trabajadores argentinos, registrados o no, que tiene un salario promedio menor a los 4.500 pesos. Durante más de 30 años, desde mediados de los años 40 a mediados de los 70, el Estado Nacional otorgó posibilidades de integración social y urbana, a partir de miles de créditos hipotecarios y otras políticas. Pero esto se cortó abruptamente con la llegada del golpe de Estado. Desde 1976 a la fecha, la tendencia fue la falta de planificación y la decisión fue dejar en manos del mercado la asignación de los recursos habitacionales. El fin de los loteos populares se produjo en los años 80, cuando coincidieron la decisión política del gobierno de Alfonsín de condonar las deudas por compras de lotes a miles de personas en un contexto inflacionario profundo, un hecho que desde el sector privado señalan como disparador de la concentración del mercado inmobiliario y la retracción de las empresas a formular nuevos loteos. A esto se sumó en los 90 un proceso de encarecimiento del suelo en la periferia, por las demandas de las urbanizaciones de los sectores concentrados, proceso que se inició en las cercanías de Capital Federal y fue creciendo por el país, diseminando barrios privados y clubes de campo. En Buenos Aires, los barrios cerrados en los que viven 200.000 personas ocupan 40.000 hectáreas, el doble de la superficie de la Capital Federal, que alberga a casi 3 millones de personas. Tras la crisis de 2001, el país vivió un espectacular crecimiento de la economía, con el auge exportador y una progresiva reindustrialización, en donde el Estado se colocó como motor de la inversión pública y también de la redistribución. Esto aseguró paulatinamente mejores condiciones de empleo y de vida para la población, pero nos enfrentó a una crítica paradoja. Cuanto más crece la economía, cuanto más apoya el Estado con obra pública el crecimiento económico, más se agudiza el problema del acceso urbano, el problema del acceso a la ciudad para la mayor parte de la población. En esta última década se produjo un aumento de los valores inmobiliarios sin precedentes. El precio del suelo para la explotación agraria se ha multiplicado no menos de 10 veces en 8 años en las zonas más fértiles, y el suelo urbano, según las ciudades y zonas, también ha aumentado entre 6 u 8 veces su precio. La clave del encarecimiento del suelo urbano es un mercado sin regulación. Por otra parte, el crédito sigue restringido a un sector de la población. La puesta en marcha del Plan Procrear es una iniciativa importante frente a años de inexistencia de políticas crediticias, pero al no implementarse una política de acceso al suelo, ni un seguimiento ni control público de la dinámica del mercado de tierras y de los inmuebles, los especuladores siguen aumentando irrisoriamente el valor de los lotes. Además, las penas con impuestos por vacancia o la especulación no alcanzan para alterar las prácticas abusivas. Una característica de esta etapa histórica es la judicialización del conflicto social y urbano en torno a las condiciones en que mayoritariamente se accede a la ciudad, como denota el creciente aumento de los desalojos. En los 90, dos procesos clave profundizaron el problema del acceso a la ciudad, configurando un territorio segregado y fragmentado.
Por un lado, la privatización de los servicios urbanos y la llamada suburbanización de las clases acomodadas, a partir de la proliferación de barrios privados y clubes de campo, asociados a una nueva lógica de construcción de la ciudad. Para comenzar a dar una vuelta de página a esta etapa, es fundamental modificar la actual legislación, que privilegia los derechos individuales de propiedad inmobiliaria, subordinando las capacidades del Estado para crear un orden urbanístico que también exprese los intereses colectivos y las necesidades ambientales. El menú puede ser amplio, desde soluciones locales hasta la interacción y políticas coordinadas entre los Estados. Pasos progresivos hacia cambios estructurales que se plasmen en una reforma urbana, que regule racionalmente el mercado, frenando los aumentos abusivos del valor de la tierra. Nos acompañan para charlar, para analizar este tema, tres invitados. Pablo Bosch, representante de Pares, ex candidato a concejal de la ciudad de Santa Fe, el arquitecto Rolando Lukács, de la Escuela de los Grandes Espejos, y Carlos Kaufmann, presidente comunal de Santa Rosa de Calchines. Muchísimas gracias a los tres por venir hasta punto de partida, por ser parte de este debate que me parece que es muy necesario, ¿no? Y también es importante las distintas miradas. Pablo, en primera instancia, ¿qué mirada, vos venís trabajando sobre este tema en la ciudad de Santa Fe puntualmente, qué mirada tenés sobre esta problemática? Bueno, el informe ha sido bastante interesante y disparador de muchas discusiones. Algunas de ellas estuvieron puestas en debate en Santa Fe durante la última elección y se vienen instalando como temas de preocupación en la agenda de la ciudad, con distintos éxitos al momento de resoluciones, pero que creo que marcan una tendencia a asumir estos problemas como desafíos concretos de la ciudad de Santa Fe. Hay algunos indicadores de la ciudad que realmente son alarmantes respecto al nivel de concentración y como contrapartida al desafío político que implica enfrentar esta situación. Es muy cierto que hoy el mercado inmobiliario no está en condiciones de resolver las necesidades de vivienda y acceso al sueldo de los santafesinos. Este tema es uno de los principales conflictos. Nosotros habíamos estado haciendo un relevamiento en tribunales y encontramos que en el último año se iniciaron 500 causas judiciales en la ciudad de Santa Fe por desalojos o usurpaciones. Causas judiciales que no siempre trascienden periodísticamente o que tienen visibilidad como un drama social o familiar, pero que muestran la profundidad y la extensión del problema. Más allá de que puedan tener distintas causas, es evidente que es un fenómeno que crece. Hay realmente un problema muy serio y que por ahora se viene desarrollando por la vía judicial, cuando claramente tiene un componente social y político que demanda ser abordado. Y en lo que respecta a algunos datos de diagnóstico de la ciudad, creo que hay dos que nosotros hemos estado marcando que nos llamaron mucho la atención. Por un lado, el 20% de las viviendas de la ciudad está desocupado. Nosotros entendemos o suponemos que hay un porcentaje muy alto de ese universo, que son viviendas en condiciones de ser habitadas, pero por especulación o por espera de un precio de alquiler adecuado o simplemente esperando la venta o la realización de una inversión, no salen a satisfacer una demanda concreta de habitación familiar. Claro. Y ahí creo que hay un desafío legislativo y político a abordar para ver cómo el Estado municipal y también provincial enfrenta esa realidad. Sí, cómo usar eso que es un capital ocioso, ¿no? Usa sus herramientas para ponerlo en función social. Y por otro lado hay una fuerte concentración de la propiedad, que también es un dato que hasta hace poco tiempo no se lo conocía o no se lo ponía en el tapete, al menos en números. Nosotros hicimos un pedido de información al municipio en torno a cómo estaba distribuida la propiedad de las parcelas dentro de la ciudad. Nos encontramos que un reducido grupo de 3.000 contribuyentes, el 4% del universo de la ciudad, concentran el 20% de la propiedad urbana en Santa Fe. Entonces ahí también hay una situación que es una posición de fuerza, de hecho, que tiene que ser hecha visible y tiene que ser además objeto de políticas públicas. Nosotros en su momento habíamos propuesto que tanto la vivienda desocupada en condiciones de ser habitada como la concentración de más de 5 viviendas en cabeza de un
titular, tenían que tener un tratamiento diferencial en términos tributarios de parte del municipio. Sí, totalmente. Para, primero, compensar vía recaudación las desigualdades, pero además tratar de dar orientaciones de que esa propiedad o esa vivienda tendría que ponerse en función de otra actividad. Creo que, así, muy resumido, creo que ahí hay dos líneas de trabajo que son desafíos legislativos, pero también políticos muy fuertes para la ciudad. En esto de la urbanización desordenada que se viene dando desde hace décadas, Rolando, me parece que también hace falta la mirada de los especialistas, de los urbanistas y la idea de pensar el largo plazo de otra manera, ¿no? Hoy no se está pensando en el largo plazo, hay una urbanización muy desorganizada y la especulación financiera ha entrado muy fuerte en el tema inmobiliario, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, el tema de la especulación financiera es justamente el motor de todo el problema y no parece plausible de solución si no hay una intención desde el Estado de resolverlo, que es más o menos en línea lo que están haciendo mis compañeros de mesa. Es decir, contra esa potencia que tiene el mercado, esa fortaleza y ese peso específico, creo que es solamente comparable con el Estado organizado para equilibrar de varias formas. Una de las formas es justamente el Estado como oferente de tierras y intentar lograr una masa crítica que permita equilibrar con la especulación inmobiliaria, con Sí, la poner oferta a disposición privada sobre todo los sectores con menores recursos, terrenos accesibles, digamos. Exactamente. Eso sería una política pública más allá de la regulación que también es necesaria. Que en parte se está resolviendo, ¿no es cierto? Se está haciendo. A lo mejor hace falta hacerlo o acceder aún más a los territorios ociosos para llevarlo adelante, siempre teniendo en cuenta que las ciudades necesitan también de espacios públicos, que es lo que hace a la ciudad, ¿no es cierto? No es una sucesión de espacios privados, sino la ciudad se alinea en función de los espacios públicos a donde convergen esos espacios privados. Y la otra cuestión que comentaba Pablo tiene que ver con la acción legislativa, pero eso evidentemente tiene un costo político que no todos los gobiernos están, creo, dispuestos a asumir. Es decir, yo ya me imagino el cacerolazo en nombre de la sagrada propiedad privada cuando se intenta grabar la segunda o la quinta propiedad. Entonces, a lo mejor la combinación de ambas logra resolver el primer problema, que es la concentración y el acceso a la tierra. Después el tema desde el urbanismo, desde lo arquitectónico, eso ya nos compete específicamente a los arquitectos, y si bien hoy la legislación en términos de códigos urbanos, códigos de edificación y códigos de planificación son limitantes para lograr un tipo de edificación nueva, pero es cierto que técnicamente es posible resolver el problema que esta especulación inmobiliaria va desarrollando en la concreción de distintos edificios, donde invariablemente hacen uso de una tipología que es altamente imposible de modificar en función de las necesidades de la gente, lo cual lo convierte en unidades, digamos... Los edificios, ¿no? Claro, estoy hablando de los edificios, y los edificios de especulación inmobiliaria, que como bien decía Pablo, están vacíos. O sea, el problema de la vivienda está resuelto. Lo que pasa es que no está distribuido. Claro. Y por otro lado, la presión social de la falta de vivienda en la periferia genera conflicto como el que ya conocimos en Santa Rita. Lo que me refería a los edificios que hacen uso de una tipología que es, por lo inflexible que es, se convierten en unidades que son expulsivas. Y en esa expulsión del habitante que no puede adaptarse a la vivienda, que es inflexible, radica parte del negocio. Eso en la ingeniería le llaman obsolescencia programada, es decir... Si te parece, ya vamos a entrar en ese tema, bueno, okay, totalmente. Okay, pero me parece, y entrando un poco en lo que vos recién decías, Rolando, hablando de algunas iniciativas que existen hoy por parte del gobierno provincial, el plan Mi Tierra, Mi Casa, lo hemos charlado en este programa, es un programa, es una iniciativa, pero también los gobiernos comunales, en este caso Santa Rosa de Calchines, queríamos tener tu presencia, Carlos, porque me parece sumamente interesante
que cuentes un poco cómo están trabajando hoy esta problemática del acceso a la tierra en esta localidad de la costa. Estamos trabajando mucho, pero también con dificultades para avanzar. Nosotros vimos esta problemática, que la vivimos en toda la Argentina, en toda la provincia, en toda la región. La vivimos nosotros asumimos en el 2011, en diciembre del 2011. Rápidamente salimos a comprar tierra, que es el primer problema. Después viene el problema de cómo hacemos la casa, pero el principal problema en el caso de Santa Rosa de Calchines, los terrenos en estos últimos años, en los últimos 10 años, han aumentado 10 veces su valor. 1000%. El 1000%, y a lo mejor nos quedamos cortos. En el caso de, compramos 4 hectáreas. Claro, en ese marco, Carlos, o sea, uno asume un gobierno, digo, se enfrenta a ese número frío, 1000% de aumento. Una persona humilde en ese marco, es imposible que acceda a un terreno. Es imposible. Un terreno en Santa Rosa de Calchines de 10 por 20, el más barato sale 100.000 pesos. Claro. Y estamos hablando solamente de la tierra, después tiene que empezar a tratar de bajar los servicios, después empezar a hacer su casita. Pensemos en un empleado de comercio, o no sé, una persona que trabaja en el campo, ¿no? Sí, es imposible, es prohibitivo poder acceder a la tierra. Con esto que vos hablabas también, decías la repoblación del campo. Se está dando el fenómeno inverso. Antes de nuestros pueblos, los chicos, los jóvenes se iban a la ciudad. Fruto de la inseguridad, de la imposibilidad también de conseguir trabajo, vuelven al pueblo. Tenemos muchos ejemplos de ello, yo soy uno. En general, la tendencia es otra ahora. La gente de la ciudad se está yendo, sobre todo a los pueblos como el nuestro, que es muy cercano a la ciudad. Sí, además porque pensemos que una ciudad de más de 500.000 habitantes ya es inviable. Exactamente. Es también inviable, o sea, desde todo punto de vista. Y además por las distancias y por el tiempo, hay gente que vive en el norte de la ciudad y viviendo en Santa Rosa de Calchines llega antes al trabajo que viviendo en el norte de la ciudad. Entonces, muchas familias jóvenes se están yendo para allá. Lo que sí, y retornando a lo que hablaba, logramos comprar con mucho esfuerzo y con recursos propios 4 hectáreas. Con fondos de la comuna. Sí. Y hicimos 4 hectáreas y hicimos un loteo. Se le está posibilitando con una serie de requisitos, fundamentalmente que sea poblador de Santa Rosa de Calchines, sin ningún requisito de ingreso. Y se están entregando más o menos esos lotes con mensura, escritura, forestación, cordón cuneta, desagüe, suministro de luz eléctrica, iluminación pública y agua potable en un costo de aproximadamente 25.000 pesos y hasta en 120 cuotas. Yo estoy convencido, Carlos, que la única forma, en algunas áreas de la economía puntualmente, la única forma de equilibrar estos desequilibrios, ¿no? Que bien lo explicaban ustedes, vinculado a la especulación, a lo financiero, tiene que ver con el ingreso del Estado. Si el Estado no ingresa fuertemente en estas áreas donde lo social es importantísimo, ¿no? Porque estamos hablando de la posibilidad de pensar el sueño de la vivienda, ¿no? Si no ingresa el Estado es imposible regular este demencial aumento de precios. También creo que ha mejorado el nivel de vida aumentado, y al aumentar también aumentan las expectativas. Claro. Yo tengo 40 años. Yo mi primer casa la tuve hace 2 años. Claro. En cambio ahora los chicos ya, por también la vorágine del mundo en el que vivimos, ellos a los 20 ya pretenden tener su propia casa. Es otra la expectativa. Claro. De cualquier manera, esa expectativa nueva que se tiene, también ante la imposibilidad del acceso a la tierra, cada vez lo normal sería que una persona de 20 años pueda pensar en tener su casa. Por supuesto, pero creo que se puede. Bueno, se puede trabajando, obviamente, no puede un gobierno comunal solo, tiene que haber una línea también desde la nación, desde la provincia, en ese sentido estamos trabajando conjuntamente. Tratando de, por ejemplo, en este caso de los lotes que se pudieron adquirir, priorizando a aquellos que podían acceder al plan Procrear, que era lo más inmediato que estaba para empezar a trabajar. Después, trabajando con la Secretaría de Tierra y Hábitat de la provincia también, para tratar de, con las mejoras, tratar de dan créditos desde la Secretaría para poder la comuna tomarlo y descargarlo en los adjudicatarios de los lotes. De esa manera se fue avanzando. Y fue muy interesante
Desde la comuna te quería contar esto, nada más. ¿No? Te propongo que lo desarrollemos después de una breve pausa. Vamos a seguir tratando esta temática que es realmente muy importante para miles de personas. Ya retornamos.